Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, ¿piensa el Gobierno tomar alguna medida ante la denuncia de los viticultores de Lanzarote sobre la reducción de las hectáreas cultivadas con derecho a ayudas del POSEI por el funcionamiento del registro vitivinícola de Lanzarote? Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabián. Señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, don Juan Ramón Hernández Gómez. Gracias, señor presidente. Decirle, señor Martín, que se están tomando medidas. Lo que ocurre es que el método ha cambiado, el método de la aplicación de la ayuda, y probablemente el cruce entre el registro vitícola y el SICPAC es lo que ha originado algunas disfunciones en las plantaciones, ya no solo de Lanzarote, sino en el resto de las islas, que desde luego, dada la situación en la que nos encontramos, nos ha obligado sin duda alguna a hacer estudios más profundos. Muchas gracias, don Juan Ramón. Señor consejero, don Fabián. Muchas gracias, presidente. Hago el esfuerzo, créame, señor consejero, de entenderle, pero difícil me lo pone con la siguiente aclaración. No obstante, yo al resto de diputados voy a darle a conocer lo que los viticultores de Lanzarote y entiendo de Canarias han puesto de manifiesto. Mire, hasta el ejercicio 2012 la Consejería de Agricultura controlaba el pago de las subvenciones a la hectárea de viñedo con la información de los viticultores y sus parcelas vitícolas, laboriosamente recabada por cada consejo regulador, debidamente contrastada en el SICPAC, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. A partir del 2012 se toma como base, además del SICPAC, el llamado Registro Vitícola de Canarias, ignorando la base de datos de los consejos reguladores. Como consecuencia de lo anterior, es decir, del cruce de información de un registro y de otro, se ha puesto de manifiesto multitud de discrepancias entre ambos registros. Concretamente, en el caso de la denominación de origen de Lanzarote, con el cruce de ambos registros se ha provocado que muchos de los viticultores sufran incidencias, incluso la pérdida de las subvenciones que estaban previamente estipuladas. ¿Qué es lo que nos dice el Consejo Regulador? Pues mire, dice que el registro vitícola de Canarias tiene tres características fundamentales, que es en lo que hay que incidir. Primero, que es un registro incompleto. Segundo, que provoca que se entorpezca el pago de las ayudas vitícolas, de las ayudas europeas, y tercero, además, que sea un registro un tanto oculto. Sabe usted perfectamente que las denominaciones de origen no tienen acceso directo a ese registro, cuestión diferente que sí es positiva desde el punto de vista del SICPAC. ¿Qué es lo que le están pidiendo a día de hoy el Consejo Regulador? Y me gustaría que usted dijera si lo va a cumplir el Gobierno de Canarias. Que no se emplee el registro vitícola para denegar las subvenciones europeas, que el registro sea público y accesible para cualquier ciudadano interesado y máxime para las denominaciones de origen. Tercero, que los consejos reguladores puedan verificar directamente por el conducto telemático los datos. Cuarto, que se establezca un procedimiento sencillo y seguro para realizar las rectificaciones. Y quinto, que se reglamente de modo objetivo y público la forma de computar superficies, caminos y demás circunstancias. A esto es a lo que me gustaría que se refiriese en su segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabián Martín. Señor consejero, don Juan Ramón Hernández Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martín, lo único que estamos haciendo es aplicando los reglamentos europeos, tanto el 1234/2007 como el 228 del 2013. Y la aplicación de esos reglamentos es lo que ha llevado precisamente al cruce entre el SICPAC y el registro vitícola. Y aparte de eso, tenemos que considerar otros aspectos, y son los derechos de plantación de los viñedos en Canarias, cosa que en este momento se nos está pidiendo por parte de la Unión y que es necesario aclarar los efectos de aplicar correctamente la ayuda. Hay disfunciones entre lo que dice el SICPAC y lo que dice el registro vitícola. Y, por tanto, esas disfunciones hay que aclararlas. ¿Por qué? Pues porque el SICPAC es un instrumento que tiene cierta movilidad como consecuencia de las actualizaciones catastrales en los ayuntamientos, y eso hace que fluctúen los recintos parcelarios. Y eso, a su propio tiempo, no coincide con los registros vitícolas. Independientemente de que también entendemos que probablemente ese censo que se estableció en su momento del registro vitícola hay que adaptarlo a la realidad.
Y eso, los instrumentos con los que estamos en este momento trabajando, nos permiten llegar más a la realidad de las cosas y ajustarnos exhaustivamente a lo que establecen los reglamentos europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Ramón Hernández Gómez, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Juan Pedro Hernández Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Don Juan Pedro. Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, a todos muy buenos días. Bueno, mi pregunta va en el mismo sentido, coincide exactamente con la que ha formulado don Fabián, porque así pues también nuestro grupo se ha hecho eco de la problemática que ha planteado el Consejo Regulador de la denominación de origen de los vinos de Lanzarote ante esa situación. Sin duda, no lo sé si habrán perdido pues esos derechos porque tienen o no tienen razón, pero sí sería importante que se cruzaran todos esos datos, que se actualizaran todos esos registros, el registro vitícola, que parece que es el que se toma ahora pues como referencia y que según el Consejo Regulador pues es un registro incompleto, no acorde con la realidad y que no se hace atendiendo al sistema de información geográfica, el SIPAC, que parece que sería pues un registro mucho más veraz y un registro mucho más real y gráfico. Hombre, desde nuestro grupo sí nos gustaría que toda esta situación se aclarara, que se centraran, que se estudiaran con los consejos reguladores pues toda esta problemática, esta situación, que se tuviera en cuenta, que se tengan en cuenta los registros que han elaborado los consejos reguladores, según ellos, según el caso de Lanzarote, pues en base al SIPAC, en base a los catastros municipales, y según ellos pues parece que mucho más veraces, mucho más reales y ajustados a la realidad, y que este registro vitícola, pues como ya he dicho, pues por lo menos hasta que no se actualice, pues que se tenga en cuenta quizás con mucho más el SIPAC y los registros de los consejos reguladores. Decía que es muy importante y que no se pierda ni un euro por lo que significa pues para nuestro sector, el sector vitivinícola, un sector importante para Canarias, lo que significa pues para los viticultores, sin duda. En el caso de Lanzarote, pues quizás mucho más, porque el rendimiento de esas hectáreas, de esa viña, es bastante ajustadito, y si se pierde pues cualquier oportunidad de tener ayudas, pues muy mal, y de hecho pues así hemos perdido bastantes hectáreas. Y lo que significa pues sin duda para nuestro paisaje, y en fundamental para Lanzarote, pues un paisaje tan especial como puede ser la Jeria. Por tanto, nuestro grupo, señor consejero, nos gustaría que se sentara con el Consejo Regulador para aclarecer toda esta situación. Muchas gracias, don Juan Pedro Hernández. Don Juan Ramón Hernández Gómez, señor consejero de Agricultura. Muchas gracias, presidente. Decirle que no se pierden, las ayudas no se pierden. Y sigo insistiendo en el tema de las disfunciones. Las disfunciones creo que son importantes. Eso lo detectamos hace 2 años y no quiero entrar aquí en datos, pero si pues se me pide, los doy. Porque el registro vitícola acumula 19.000 hectáreas, el SIPAC acumula 11.000 hectáreas, y por otro lado, las hectáreas que acuden a la subvención, a la ayuda, sistemáticamente son 3.700. Como verán, hay unas disfunciones grandes, ¿no? A mí lo que me preocupa es precisamente el mantener los derechos de plantación, si bien es cierto, para poder actuar en base a digamos que anteriormente a la aprobación del Reglamento 228, porque deben ustedes saber aquí que el Reglamento 228, el nuevo Reglamento del POSEI, elimina los derechos de plantación en Canarias. Quiere decir que no hay cuota de plantación. Más que los derechos de plantación, cuotas de plantación, se liberalizan las plantaciones en Canarias. Y por tanto eso, al contrario de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea, yo creo que es una buena noticia para los viticultores. Eso sí, antes del 228 hay que cumplir con el Reglamento 2007, que establece claramente cuáles son las ayudas o cuáles son las parcelas o las hectáreas elegibles.